Muy buenas nihongueros, bienvenidos a otro vídeo de Nihongadas Off Track. Esta vez en español, sí. La verdad, como os había dicho, la mayoría de estos los grabaré en inglés, o pretendo grabarlos en inglés, pero hoy digamos que me apetecía grabarlo en español. Posiblemente haya alguna que otra broma que no sea traducible al inglés, así que prefería dejarlo hecho en español. Hoy estoy bastante encantado, primero con el tiempo, porque a pesar de estar todavía en agosto, ayer estuvo lloviendo, hoy ha llovido un poquito por la mañana solo, pero muy poco, ahora mismo solamente está nublado, pero no hace calor, así que se está incluso bien en la calle. Y tengo que ir al curro después, así que he aprovechado este momento que digo, hace bueno, no hay tampoco mucha gente, tengo tiempo, así que vamos a aprovechar esto para venir a un sitio que, a pesar de que había estado bastante aquí, conozco esta zona, pero no conocía el sitio al que he venido particularmente hoy, que es el centro de este vídeo. Estoy ahora mismo en la estación de Tokio, que es muy conocida, estoy pues nada, 10 minutos andando de la estación de Marunouchi, y justo detrás de mí, aunque no se verá, pero a cuestión de unos 100 metros tengo el Palacio Imperial, que es muy conocido, no sé si se verá, pero vamos. Los árboles que hay aquí al fondo pertenecen ya a la zona del Palacio Imperial, o sea, estoy muy cerquita del Palacio Imperial. Pero, ¿qué es lo que estoy visitando aquí? Una zona que yo no conocía hasta el momento. Y como dije, parte de este Nihongadas Off Track es algo que, digamos, no tiene la importancia para que desviéis vuestra visita a Tokio para visitar esto, pero sí que me parece insuficientemente importante para que lo conozcáis. Hay bastantes camiones de vez en cuando, así que perdonad. Como podréis ver en el título del vídeo, el lugar al que he venido hoy es la tumba de Taira no Masakado, un personaje histórico que tiene bastante importancia, entre otros motivos, por el hecho de ser la primera persona que realiza una revuelta histórica contra el gobierno central, el gobierno de Kioto. Así que hoy el vídeo lo vamos a dedicar a esta personalidad de Taira no Masakado. Intentaré contaros un poquito más acerca de él y mostraros qué es lo que se puede ver a día de hoy de esta tumba. Vamos a comenzar. Lo primero que quiero dejar claro sobre Masakado, dado que es un poco intrincado, es el tema familiar, porque muchas de las trifulcas y broncas que van a ver son dentro del tema familiar. Y aunque es un poco complicado de entender, pero merece la pena saber un poco de este árbol familiar, ¿de acuerdo? Todo, digamos, empieza con Takamochi. Takamochi es el abuelo de Masakado. Y Takamochi pues tenía varios hijos. El mayor era Kunika. Luego, después de Kunika, estaba también Yoshikane, estaba Yoshimasa y finalmente Yoshimochi. Yoshimochi es el padre de Masakado. ¿Por qué digo que es un poco intrincado? Porque otro nombre para Yoshimochi es Yoshimasa. Pero espera un momento. Yoshimasa es también el tío de Masakado. Sí, por lo que he podido ver es un poco confuso, pero me parece que Yoshimasa, tío, y Yoshimasa, padre, se llamaban igual, pero con distinto kanji, que se pronuncia igual. Así que no sé si a la hora de convocarlos los convocaban solamente por escrito, pero era un poco lioso. Aún así, para aclararnos mejor, vamos a utilizar solamente, vamos a llamar al padre de Masakado, le llamaremos solamente Yoshimochi, no Yoshimasa, ¿de acuerdo? Ojo, según las fuentes la información varía muchísimo y no parece completamente fiable. Así que como el padre de Masakado no es fundamental en este proceso histórico, con recordar quién era su abuelo y sus tíos es suficiente. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte su farmacéutico. Para situarnos un poco, estamos en el siglo X, ¿de acuerdo? Estamos en la época Heian, donde el gobierno central se situaba en Kioto, no en Tokio. Aquí ni había Tokio, ni había Edo, ni había nada. Contaremos ahora después un poco que había, pero vamos, prácticamente nada. En este siglo X se produce esta rebelión de la que había hablado, la rebelión de Masakado. ¿Cómo empieza la cosa? Bueno, la causa exacta, cómo empieza todo, es un poco, no se sabe a ciencia cierta. Hay varias teorías. Sobre todo, se dice que había mucha bronca entre Masakado y su tío Yoshikane. Sobre todo podría ser por una mujer. ¿Quién era esta mujer? Hay diferentes teorías. La primera de ellas es que esta mujer era la hija de Yoshikane y también esposa de Masakado. Pero era su prima. Sí, así es como funciona la historia muchas veces. Pero vamos,
La cuestión es que después de casarse, la hija se va a vivir con el primo, se va a vivir con Masakado. Pero claro, Yoshikane no quería. Y digamos que en la época Heian es una sociedad matrilocal, lo que significa que normalmente la mujer normalmente después de casarse sigue viviendo en casa de sus padres y el marido o bien se muda con ellos o bien simplemente la visita. Y a pesar de estar los dos casados, cada uno vive en sitios diferentes. Si alguien se tiene que mudar, normalmente es el marido el que se muda. En este caso no sucedió. Entonces pues había muchas trifulcas entre Yoshikane y Masakado. Otra teoría es que también esta mujer podría haber sido una de las hijas de Minamoto no Mamoru, que Mamoru pues era también otro de los magistrados que tenía muchos hijos, muchas hijas, y estaba casando a sus hijas con los hijos de Takamochi, o sea, con los tíos de este Masakado. Pero claro, no solamente es por tema de mujeres, sino que también otra teoría es que es por tema de tierras. Casi siempre históricamente las trifulcas se generan o porque se pelean por una mujer o porque se pelean por tierras. En este caso, según esta teoría, Kunika, el hijo mayor y por tanto cabeza del clan, había intentado apropiarse de unas tierras de Yoshimochi, el padre de Masakado. Y entonces pues, a fin de cuentas, hubo bronca. Así, en el 935 tenemos ya la primera de las trifulcas, la primera bronca, pero en este caso es entre Masakado y 3 de los hijos de Mamoru. Este Minamoto no Mamoru manda 3 hijos suyos y estos hijos suyos le hacen una emboscada a Masakado. Pero claro, no salen las cosas como lo querían, no salen las cosas como pensaron. Los 3 hijos mueren a manos de Masakado, y no solamente ellos, sino que también Kunika. Kunika fallece, no se sabe si fue en la guerra esta o digamos como manera indirecta, pero de alguna manera Kunika también fallece en el intento. De tal manera que esta emboscada se quita de en medio a 3 hijos de Mamoru y a Kunika. Por supuesto, los otros 2 hermanos de Kunika, Yoshikane y Yoshimasa, buscan venganza por esto. Entonces, estos 2 hermanos se alían también con Sadamori. Sadamori sería el hijo de Kunika. Entonces, los 3 juntos, con un ejército increíble, van también al ataque de Masakado. ¿Ganan con esto? No. Aún así, siguen perdiendo. Masakado vuelve a ganar. Y aún así, aún teniendo acorralado a Yoshikane tan particularmente, le deja ir, temiendo que a lo mejor se puedan rebelar contra ellos, y a lo mejor contra él, y a lo mejor tener algún tipo de repercusión que no le guste, ¿sabes? Entonces, pues prefiere dejarles libres aún habiendo ganado la batalla. ¿Es esto el fin de las trifulcas y el fin de las venganzas? No. Yoshikane todavía no se queda a gusto. Como digo, Yoshikane sigue queriendo esta venganza. Entonces, una vez más, intenta atacar a Masakado, pero con una diferencia. Esta vez su ejército va a llevar también estandartes tanto del padre de Masakado, Yoshimasa, como de su abuelo, Takamochi. Y entonces muestran los 2 estandartes para, digamos, afectar a la moral del ejército enemigo, del ejército de Masakado. De alguna u otra manera, esto funciona. Y entonces, pues, esa es la primera batalla en la que Masakado acaba perdiendo y se tiene que andar retirando. Yoshikane aprovecha esto y empieza a quemar el ejército enemigo, a quemar las tierras y demás. Es una victoria para Yoshikane. Pero todo esto son, digamos, los antecedentes. Llegamos a la revuelta principal, que es la revuelta de Tengyo no Ran. Y esta se produce en el 939. Tengyo es simplemente el nombre de la era. Digamos que dentro del periodo Heian hay un montón de pequeñas eras que ayudan a dividir. No tenéis que aprenderlas todas ni nada por el estilo, simplemente para que sepáis de dónde viene el nombre. Desde ahí, es el nombre de la era donde se situaba este ataque. ¿Cómo empieza esta rebelión? Esta revuelta comienza cuando Masakado decide atacar a uno de los representantes del gobierno central de Kioto, que se encuentra en la provincia de Hitachi. Entonces, Masakado ataca a este representante y a la vez también consigue conquistar algunas de las provincias vecinas. Después de esto, cuando ya ha conquistado a este representante y ha conseguido conquistar las zonas vecinas, se autodenomina Shinno o Nuevo Emperador. Entonces
ahora mismo tiene el ego por las nubes. Está diciendo: yo soy el nuevo emperador, yo en esta zona no necesito seguir la autoridad del emperador. Y claro, pues el gobierno central de Kioto, quieras que no se toma eso muy buenas. Así que lo que hace el gobierno de Kioto, es poner precio a su cabeza. Tan solo 59 días después, en la batalla de Kojima, del 940, es cuando Sadamori, este hijo de Kunika, aliado con Fujiwara no Hidesato, consiguen derrotar a Masakado. No solamente lo derrotan, sino que lo matan, lo decapitan y le llevan la cabeza a Kioto. Por cierto, este Fujiwara no Hidesato había rezado anteriormente, antes de ir a la batalla de Kojima, había rezado para obtener la victoria contra Masakado. Y este rezo, esta ofrenda, es lo que se conmemora en el actual Festival de Kachille, que esto también os lo cuento en uno de mis vídeos anteriormente. El gobierno central sí había puesto precio por su cabeza, pero no quería decir que querían ver la cabeza. Entonces, pues rechazaron tener la cabeza ahí. Masakado ya estaba muerto, estaba decapitado, pero no lo querían ahí. Así que, de una u otra manera, la cabeza, que había ido hasta Kioto, acaba volviendo de alguna u otra manera, acaba llegando hasta la zona de Shibasaki. Shibasaki es el actual Otemachi, este barrio de Tokio donde nos encontramos a día de hoy. Entonces acaba en esta zona. Existe también una versión de los hechos sobre por qué esta cabeza de Masakado acaba aquí. Y es que la hija de Masakado, Takiya Sakime, está tan enfadada porque básicamente han decapitado a su padre, que lo que hace es conjurar, invocar a un yokai conocido como Gashadokuro. Gashadokuro básicamente es un yokai, es un espíritu de la mitología japonesa que consiste básicamente en un esqueleto enorme, de varios metros de altura. Este Gashadokuro pues obviamente causa estragos en la ciudad de Kioto hasta que finalmente se decide enviar la cabeza de Masakado a Tokio, a esta zona de Shibasaki. Como digo, turísticamente no es que este sitio merezca mucho la pena. Tenéis justo detrás el Palacio Imperial, tenéis la estación de Marunouchi, que son sitios que merecen bastante más atención en vuestra visita a la zona. Pero sí que es un sitio que me ha llamado bastante la atención porque, si bien está solamente la tumba, accesible a todos los que vengan, es una tumba que está recibiendo reverencias de todo el mundo. Lo que me ha llamado la atención es que yo estaba intentando grabar vídeos de cómo era la zona y demás, pero constantemente había un flujo de personas haciendo reverencias para entrar y rezar. Entonces uno entraba, salía, y a la que salía uno entraba el siguiente, a la que salía uno entraba el siguiente, constantemente un flujo de personas haciéndole reverencias. Y pensé, ¿por qué están haciendo reverencias a este Taira no Masakado? ¿Por qué recibe tantas reverencias y tanto culto, respeto por parte de los japoneses incluso a día de hoy? La cuestión es que después de todo lo que había pasado y la forma violenta en la que Masakado falleció, pues se conoce a Masakado como uno de los 3 grandes espíritus vengativos de Japón. Se conoce en japonés, le llaman el Nihon Saidai Onryo. Entonces los Onryo son espíritus vengativos, espíritus que se han dejado algo por el camino y tienen algún tipo de venganza o rencilla por la que vuelven y vuelven y vuelven. Entonces pues hay 3 principales y este Masakado es uno de ellos. Entonces, a partir de este 940, cuando llegó la cabeza de Masakado, se entierra aquí en esta tumba, y a partir de aquí se empieza a venerar. Como motivo de este respeto, de este culto, se le construye uno de los santuarios que pertenecen al Kanda-myōji. Efectivamente, Kanda-myōji es uno de los santuarios más conocidos de Tokio, y una de las deidades a las que este santuario está consagrado es efectivamente Masakado. Este espíritu de Masakado es venerado y temido a la vez, porque no se quiere que como espíritu vengativo traiga el mal a la ciudad. De manera que su cabeza se queda enterrada aquí y nunca se ha movido desde entonces la tumba, es decir, nunca se ha recolocado. El Kanda-myōji sí que antes estaba más cerca de la zona de Tokio y luego se movió un poquito más hacia la zona de Kanda. Pero esta tumba no se ha movido desde que se situó. Es una tumba para la cabeza de Masakado. En japonés una kubizuka. Entonces hay varias kubizuka, varias tumbas para cabezas.
en Japón. Esta no es la única Kubisuka que he visto, tenéis otra en el canal que sí que pude subir, pero sí que esta es la primera que he visto que está recibiendo tanto culto, tanto respeto por parte de los japoneses a día de hoy. Quizás por este miedo y a la vez veneración, por esta esperanza de que el espíritu de Masakado no traiga más males. Si está contento, igual pasan cosas buenas, pero si está enfadado, igual pasan cosas malas a la ciudad, así que no quieren que eso suceda. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha parecido bastante curioso tener una tumba de un personaje tan conocido aquí justo cerca de la estación de Tokio, y yo pues hasta hace muy recientemente no me había enterado. Entonces me ha encantado poder andar investigando, saber más sobre este Masakado, venir a conocer esta tumba, ver que incluso a día de hoy sigue recibiendo culto por parte de algunos japoneses, si la gente sigue haciendo cola para poder venir a rezarle. Entonces me ha parecido muy curioso y me ha encantado poder venir. Y como siempre, si os ha gustado, recordad, dar like, suscribiros, comentad, compartid, bla. En cualquier caso, cualquier tipo de difusión que le deis al vídeo, cualquier cosa que hagáis para que el vídeo se vea más y tenga más impacto, yo que lo agradezco. En cualquier caso, muchas gracias a todo el mundo y que vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.